Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a leerlo de nuevo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites leer tu palabra. Oramos, Señor, que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría, ilumine, Señor, nuestra mente y corazón para poder entender el mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Quiero, hermanos, hablarles esta hora con la ayuda del Señor y a través de su palabra, bajo el tema la importancia de la encarnación de Cristo. En el Antiguo Testamento, prácticamente, hermanos, en esencia, todo lo que Dios hizo a partir de la creación, la historia de la creación en el libro de Génesis, es más, en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, encontramos la primer referencia a la obra del Señor Jesucristo. Ahí hablando de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? La simiente de la mujer obviamente estaba hablando acerca de la encarnación de Cristo, viéndolo desde el pasado hacia el futuro. Y la simiente de la serpiente, pues estaba hablando del reino de las tinieblas. Ha habido, hermanos, a partir del pecado, ha habido esa pugna, ese choque de poderes. Por supuesto, ningún poder, ni diabólico ni humano, se puede comparar con el poder de Dios, porque Dios es soberano, todopoderoso, y nadie puede contra Él, hermano. Pero ha habido una batalla, una lucha espiritual, y ahí se da la primer profecía acerca de la llegada del Mesías, la simiente de la mujer, mencionado ahí en ese versículo de la palabra del Señor. Significa, hermanos, que a partir de la revelación de Génesis, ahí Dios comienza a revelarnos acerca de la importancia o del plan de Dios acerca de la salvación a través del Mesías, que sería enviado en un momento determinado por Dios a la tierra. O sea que la encarnación de Cristo, hermano, no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento habla de cómo Jesús se hizo carne. Pero la profecía acerca de la encarnación de Jesús o la llegada del Mesías a esta tierra, hermano, viene desde mucho tiempo, definitivamente atrás. Es decir, todo el Antiguo Testamento nos habla acerca del advenimiento del Mesías y de la encarnación del Hijo de Dios para traer salvación a la humanidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo entonces se preparó la llegada de Jesús? ¿Cómo se preparó esa humanización, esa encarnación del mismo Dios entre los hombres? Y aquí vemos en la palabra del Señor, hermanos, quiero que en primer lugar sobre este tema, veamos cómo Dios escogió a la nación de Israel para que a través de este pueblo el Hijo de Dios viniera o se encarnara en este mundo. Primero leemos aquí, hermanos, en el capítulo, no vamos a leer todos los detalles, pero en el capítulo 1 de Mateo que hemos leído, dice el libro de la genealogía, o sea, el árbol genealógico en la parte humana de Cristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Y hasta dónde se va Mateo? Hasta Abraham. ¿Por qué Mateo, hermanos, se va en la genealogía, en el árbol genealógico de Jesús, se va hasta Abraham? Precisamente porque en Abraham Dios comenzó, hermanos, a establecer
el pueblo, la etnia, de donde el Hijo de Dios, con el transcurso del tiempo, iba a nacer en este mundo, se iba a encarnar en la Virgen María, ¿verdad? Como lo dice, lo enseña la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo, lo vamos a ver más adelante. Pero eso comenzó, hermanos, desde mucho tiempo atrás, para recordar lo que Dios le dijo a Abraham, puesto que dice aquí que Jesús toca la genealogía desde Abraham en adelante. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis para recordar la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 1, por lo menos hasta el 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, la virtud, hermanos, de Abraham, si vamos a llamar de que Abraham, en ese momento, un hombre inconverso que no conocía a Dios, un hombre que a lo mejor era idólatra, porque Ur de los caldeos era un imperio, un pueblo, hermanos, que no conocía a Dios y tenía sus propios dioses y su sistema de adoración, que por supuesto no era Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, el centro de la adoración de los caldeos, sino más bien ídolos. Pero si hay una virtud en Abraham, es que cuando Dios le habló, él respondió. Por eso es que la Biblia dice que Abraham viene a ser como una figura del padre de la fe. ¿En qué sentido usamos la expresión cuando decimos Abraham, el padre de la fe? En el sentido, hermanos, de que Abraham le creyó a Dios. Es decir, Dios le habló y él le creyó a Dios. Respondió al llamado que Dios le había hecho. Y cuando Dios lo llama y él obedece y sale de Ur de los caldeos, Dios le da esta promesa. Y esta promesa tiene que ver con el Mesías, que con el transcurso del tiempo se iba a encarnar a través de la Virgen María. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le está prometiendo acá que va a levantar una nación, un pueblo, una etnia, a través de la cual el Señor iba a bendecir. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Dios le prometió a Abraham que a través de ese pueblo que él iba a levantar por medio de él, hermanos, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo Dios ha bendecido a todas las familias de la tierra? Por medio de Jesucristo. Porque Él es el Salvador. Él es el que perdona los pecados, el que da vida nueva, vida eterna. De tal manera que a través del Mesías, que con el tiempo vendría a este mundo, Dios le promete a Abraham que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, Israel, hermanos, por eso, Israel es un pueblo muy clave y muy importante en la historia de la humanidad, porque a través de este pueblo, hermanos, Dios hizo posible que Jesús se encarnara en esta tierra. Ahora, si nos preguntamos por qué Dios escogió a Israel, o por qué Dios escogió a Abraham, por qué Dios escogió Israel, es el mismo Jacob, recuerdan. Jacob, el que no era tan buena gente al principio, era un hombre que hacía trampas, que no actuaba correctamente, pero Dios lo quebrantó. Este hombre se humilló delante de Dios, y el que se humilla, Dios lo exalta. Gloria al Señor. Y como este hombre se humilló, Dios lo exaltó, hermano. Pero mire, este pueblo definitivamente Dios lo escogió, y lo escogió, dice Pablo. Ya no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero Pablo dice que Dios escogió a Israel por misericordia. No tenía Abraham,
hermano, alguna virtud por la cual Dios lo escogiera y que dijera, por esta virtud yo voy a escoger a Abraham. No había una virtud en Jacob para que dijera Dios a Jacob, voy a levantarlo por esta virtud. No, si era un hombre que hacía cosas indebidas, incorrectas. Pero Dios lo hizo por misericordia, hermano. Lo escogió por misericordia, escogió a este pueblo. Y de la misma manera, Dios, hermano amado, lo escoge a usted en Cristo por misericordia. No porque tengamos alguna virtud de decir que somos la crema innata del Salvador. No, nos escogió en Cristo por misericordia. Porque Dios nos ama y porque Dios tiene un plan y propósito, hermanos, eterno en nuestras vidas. Entonces Dios escogió a este pueblo para preparar el camino, hermanos, para la llegada del Mesías, para la encarnación de Cristo en un momento determinado. Y para dar una idea, hay mucho que hablar acerca de las profecías del advenimiento del Mesías. Pero nada más vamos a tomar una de ellas. En el libro de Isaías, capítulo 53. Aquí, hermanos, el profeta, por medio del Espíritu Santo, está anunciando no solamente la llegada del Mesías, sino también está anunciando de manera previa los sufrimientos de Cristo a través de los cuales la humanidad sería salva. Fíjense lo que dice la palabra, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y vea la figura que usa el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando habla aquí la palabra en la profecía de que va a subir como un renuevo. Fíjese qué interesante, porque entre el último profeta del Antiguo Testamento, estamos hablando del profeta Malaquías, hasta el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, que fue el último profeta del antiguo tiempo, el Antiguo Testamento. El último profeta en realidad no fue Malaquías, sino que el último profeta del antiguo pacto fue Juan el Bautista. Pero entre Malaquías y Juan el Bautista, hermanos, hubieron 400, más o menos 400 años. Parecería que todo estaba perdido para Israel. Parecería que la promesa que Dios le había dado a Abraham había quedado completamente anulada y habían pasado, hermanos, 4 siglos. Pero la Biblia dice, hermanos, que como renuevo, dice, delante de él, y como raíz de tierra seca. Y esa es la figura que usa la Escritura. Porque nos da a entender, hermanos, que a veces nosotros vemos la tierra tan desolada. Como si usted va al terreno, ¿cómo está ahorita? Hermanos, se ve una tierra tan seca, tan desolada, y uno dice, ¿podrá crecer algún árbol aquí? ¿Por qué? Porque está hablando de manera figurativa. Está hablando que la esperanza de la promesa de Dios parecería que estaba aniquilada, porque habían pasado 4 siglos y no había sucedido nada desde que se cerró el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Desde Malaquías hasta el libro, hermanos, o la historia de Juan el Bautista. 400 años, pero donde el mundo creía que no podía suceder nada en lo absoluto. Hermanos, Dios como raíz, dice, en medio de la sequedad, hizo brotar la raíz del Hijo de Dios. Hizo brotar la esperanza para el mundo. Hizo brotar la esperanza, hermanos, no solamente para Israel, sino para las naciones de la tierra, porque la Biblia dice, promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, gloria al Señor. De tal manera, hermanos, que fíjense cómo lo presenta, pero también habla, no solamente habla del surgimiento del Hijo de Dios como una raíz en tierra seca, sino que también habla del sufrimiento de Cristo. Desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades. Cristo llevó sus enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Cristo sufrió sus dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, la figura que nos da el Evangelio acerca de Cristo es usted recuerda que una de las historias del Nuevo Testamento, Jesús llama a algunos de sus discípulos y los lleva al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Una noche antes, o la noche que fue el Señor apresado para luego ser crucificado. Y les dice a sus discípulos, miren, oren porque hay una carga en mi alma que necesito que ustedes oren conmigo. Y tristemente, hermanos, los discípulos no pudieron orar con Jesús. Dice ni siquiera una hora. A lo mejor habían comido muchas pupusas los hermanos y les dio un sopor y un sueño y no pudieron sostenerse para orar con Jesús en su agonía, en su angustia, ni siquiera una hora. El alma, ahí Cristo abre, hermanos, su corazón y le describe a los discípulos cómo se sentía su alma, cargada, afligida, preocupada, sintiendo desde ya la carga del pecado de usted y de mí y de toda la humanidad. Y todo lo hizo por nosotros. Y ante la obra de Cristo, hermanos, dice el versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo no murió, hermanos, por los pecados de Él, porque Él es Dios perfecto, sin pecado. Cristo murió por el pecado suyo y el mío, y el de toda la humanidad, hermano. El sufrimiento de Cristo fue a causa del pecado de la humanidad. El castigo, dice, de nuestra paz. Es decir, para que usted tenga paz de Dios ahora en su alma, Cristo, hermano, pagó el precio de su paz y de mi paz. Si hoy puedo tener paz con Dios, si hoy puedo caminar en paz en este mundo, amado hermano, ya Cristo pagó el precio. Es por Él, por la causa de Él, que podemos tener paz con Dios ahora. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados, gloria al Señor. Si hoy podemos recibir sanidad divina, hoy puede el Señor tocar su cuerpo y sanarla. Hoy puede el Señor, hermano, sanar su alma, sanar su cuerpo, sanar sus relaciones interpersonales, sanar su matrimonio, sanar la relación con sus hijos o cualquier otro tipo de milagro de sanidad. Cristo lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario Él pagó el precio de nuestra salvación y de nuestra sanidad también. Ahora, el problema, hermanos, mire, está aquí en el versículo 6. Porque Cristo hizo eso y el profeta lo anuncia. Pero ¿cuál es el problema? El problema está no en Dios, sino en mí. En creer y aceptar ese medio de gracia a través de Cristo. Porque dice la palabra, todos nosotros, incluyéndonos a todos sin excepción alguna, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y es muy apropiada la comparación, porque se dice que las ovejas, fíjese, las ovejas tienen una visión muy corta, es decir, que no ven bien. Y por el hecho de que las ovejas no tienen una visión de águila, las águilas, por el contrario, se dice que pueden estar a 100, 200, 300, 400 metros de altura y pueden ver un ratón allá, hermanos, que se mueve entre una visión tan poderosa que tienen las águilas, hermano. Pero en el caso de las ovejas no. Las ovejas tienen una corta visión. Y por el hecho de tener una corta visibilidad, hermanos, fácilmente se pueden extraviar. Por eso dice la Biblia, hermanos, que como ovejas nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino.
mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El problema no está en Dios, el problema está en el ser humano. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, dice, a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no condena a nadie, hermano. Ninguna persona que ha sido condenada o que ha muerto sin esperanza no ha sido porque Dios lo condenó, sino se condenó su propia incredulidad. Porque Dios ya hizo la obra en Cristo. Pero todos nosotros, dice, nos descarriamos. O sea, hay una naturaleza, hermanos, en el ser humano rebelde al llamado de Dios. Rebelde a la aceptación del medio de gracia y de misericordia por medio de Jesucristo. Ahora, estamos hablando de un pasaje de la Biblia que tiene que ver con el antiguo tiempo, pero Dios ya lo había anticipado, que a través del surgimiento de Jesús, en un tiempo en que nadie creería que podría surgir el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo, surgió, y con él, con su muerte, también, hermanos, trajo la salvación. Entonces Israel y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no era más que una forma de preparar el camino, de preparar, hermanos, la manera como el Hijo de Dios iba a llegar a este mundo. Ahora, vayamos al segundo punto, la preparación entonces para la encarnación de Cristo, ya viéndolo en el Nuevo Testamento. Primero, el escogimiento de José y de María. Dice que interesante, porque si nosotros leemos el versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el ungido, porque la palabra Cristo o el título Cristo significa ungido. O sea, dentro del plan divino, hermanos, que había sido, dice, preparado desde antes de la fundación del mundo, llega el momento en el nacimiento o la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Y el Señor buscó a una pareja que eran temerosos de Dios, porque si leemos ahí en el versículo 18, por favor, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. O sea, antes que el matrimonio se consumara, lo que llamamos nosotros la luna de miel, ¿verdad? Es decir, alguien se puede casar, pero hasta que tienen una relación sexual como esposos, es hasta ahí que se consuma realmente el pacto del matrimonio. Antes no. Entonces, antes que se juntasen, es decir, antes que ellos llegaran al punto de tener una relación sexual como pareja, como matrimonio, que eso es lícito delante de Dios, porque dice la palabra en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, que Dios, hermano, honra el matrimonio. Así que, pero antes que se consumara el matrimonio, dice que se halló que estaba embarazada. ¿Y cómo es posible que una mujer puede estar embarazada si todavía no ha tenido su primer encuentro de intimidad con su esposo? Puede ser una virgen. Y José era un jovencito. Era decir, un soltero, un hombre soltero temeroso de Dios. Esa es la obra que Dios hace, hermano. Aquí lo explica la Biblia y dice: antes que se juntasen se halló que había concebido por obra de ¿quién, hermano? Dice, por obra del Espíritu Santo. O sea, la encarnación de Cristo, hermanos, no vino como venimos todos los seres humanos. Normalmente los seres humanos nacemos por ese encuentro de intimidad entre nuestro padre y nuestra madre. Ahí, hermanos, Dios ha puesto, mire, en la eterna sabiduría de Dios, por eso es que el matrimonio homosexual no está dentro del plan de Dios.
porque Dios puso en el hombre la semilla para engendrar y puso en el vientre de la mujer la capacidad de recibir esa semilla y hacerla fructificar, lo que significa el nacimiento de un nuevo ser humano. Viene precisamente por las facultades que Dios en su plan divino, hermanos, estableció en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer. Así nacemos nosotros. Aun cuando sea hoy que los médicos, la ciencia médica, hermanos, lo que le llaman alquiler de los vientres, que ese es un gran negocio. Bueno, negocio en el sentido humano, pero desagradable delante de Dios. Porque las cosas que generan dinero no significa que sea lo correcto. Pero hay muchas mujeres que alquilan, dice, su vientre para tener hijos de otra persona. Y a través de los medios científicos, hermanos, se ha logrado colocar la semilla o la simiente de un hombre en el vientre de una mujer sin necesidad de un contacto sexual. Pero sigue siendo algo, hermanos, que no es propio. Pero sabe, el nacimiento de Cristo, la concepción del cuerpo que Jesús usó aquí en la tierra, hermanos, no fue por obra humana. No fue por el contacto sexual de José y de María. No fue por la intervención de un médico o de la ciencia médica en el vientre, hermanos, de María, sino que dice claramente que fue por obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu, hermano, y esto es importante relacionarlo porque, como dice la Biblia en el libro de Génesis, para que usted vea las capacidades que tiene creativas que hay en Dios. En el capítulo 1 del libro de Génesis, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios tiene la facultad, hermanos, de crear. Creó todas las cosas que podemos ver y aún las que no podemos ver. Creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Creó la primera mujer, Eva. Fue una creación de Dios, les dio facultad para que ellos se multiplicaran y se reprodujeran. Dios es el único que tiene la facultad de crear. ¿Y creó de qué? Fíjese que los científicos, los seres humanos se jactan de que inventaron tal cosa, inventaron otra, y la verdad lo que han hecho nada más es descubrir lo que ya Dios había creado. Por eso dice la palabra, fíjese que dice en el libro de Hebreos, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el poder creativo de Dios no tiene límite, hermano. Entonces, cuando vemos a Dios, hermanos, con la facultad de crear, entonces decimos, formar el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen María, sin necesidad que hubiera intervención del hombre, o sea, de una relación íntima con un hombre, hermanos, es posible. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la facultad creativa. Y fue el Espíritu Santo que creó, hermanos, las cosas allá en el libro de Génesis, que lo acabamos de leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El siguiente versículo habla del Espíritu Santo, que estaba, dice, moviéndose sobre la faz de la tierra. Es decir, el espíritu creativo de Dios creó ese cuerpo de manera sobrenatural y milagrosa. Por eso la Biblia, hermanos, dice que Jesucristo vivió en esta tierra sin pecado. ¿Por qué? Todos los seres humanos traemos la naturaleza por herencia. Aunque usted nazca en un hogar cristiano, pero ya traemos la semilla
por herencia. Ya tenemos la semilla del pecado, hermano. Aunque nos tratemos de portar bien, y es bueno que uno trate de portarse bien, pero portarse bien no implica, hermanos, que yo no tenga semilla de pecado en mi vida, porque ya traemos la semilla por herencia espiritual. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Vaya conmigo ahí rápidamente a la carta a los Romanos en el capítulo 5. Dice, por tanto, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Esa palabra pasó significa fue heredada. Dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, aunque yo no tenga la culpa de nacer en pecado, pero nací en pecado, hermano. Yo no le dije a mi papá y a mi mamá, yo quiero nacer, yo quiero. Pero, de hecho, en el nacimiento, porque procedemos de padres terrenales, ya traemos la semilla. Por eso es que usted ve a un niño de 1 año peleando con otro. No, esto es mío, dice. ¿Verdad? No, y no me lo vas a quitar. Y se pelea y empuja. ¿Y quién enseñó eso? No se lo enseñó nadie, sino que ya es una manifestación de esa herencia adámica, de esa herencia de pecado que ya viene, hermanos, en nuestra vida, por naturaleza. Pero en el caso de Jesús no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue obra, el cuerpo de Cristo que fue formado en el vientre de María, de la Virgen María, dice fue obra del Espíritu Santo. Por eso es Cristo, hermanos, vivió sin pecado en este mundo. Es el único, digamos, en el sentido humano, el único cuerpo humano que ha vivido sobre la faz de la tierra sin pecado, hermano. ¿Por qué razón? Porque fue ese cuerpo creado por el Espíritu Santo, pero utilizó Dios el vientre de una mujer llamada María. Y vemos el propósito de la encarnación de Cristo. Dice el versículo 20, y pasando y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, vea lo que le dijo, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? ¿Quién es el autor, el creador de ese cuerpo en el vientre de María? Dice, del Espíritu Santo es. O sea, Jesús es único, hermano. El cuerpo de Cristo es el único cuerpo sin pecado sobre toda la faz de la tierra en toda la historia, hermano. Porque aún el cuerpo de Adán, que fue creado por el mismo Dios, porque la Biblia dice que tomó del polvo de la tierra y Él le dio su aliento para que el hombre tuviera vida. Pero Adán, hermano, cayó en pecado porque desobedeció a Dios. Pero el caso de Cristo, hermanos, el cuerpo de Cristo sin pecado, santo, perfecto. ¿Por qué? Porque no fue creado por voluntad del hombre, fue creado por el poder de Dios. Ese cuerpo, hermanos, donde el Hijo de Dios iba a habitar, iba a venir a este mundo, fue creado sin pecado. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios tenía en su plan divino, como ya lo hemos mencionado desde el Antiguo Testamento, preparar el camino para la encarnación del Hijo de Dios. Y obviamente, como todo humano, cuando María, me imagino, porque ya eran esposos, porque dice la Biblia desposado o desposada, significa que ya había un compromiso de matrimonio. A veces lo comparamos, aunque la comparación no es tan perfecta, pero lo comparamos como el matrimonio civil, ¿verdad? Antes de que una persona se case por la iglesia o religiosamente, al menos la ley de esta república donde vivimos, dice que ningún ministro religioso puede llevar a cabo una
ceremonia de matrimonio sin antes las personas estén casadas legalmente, o sea, por lo civil. Por eso es que los pastores, cada vez que alguien dice, miren, nos queremos casar en la iglesia, que los casen, una ceremonia de matrimonio, queremos la bendición de Dios, y eso es bueno, pero hay un prerequisito siempre. Y en este caso el prerequisito es que la pareja esté casada civilmente. Entonces podríamos trasladar esa idea al tiempo de José y María. Ellos estaban casados, pero civilmente, es decir, bajo las leyes de su país, pero todavía no habían tenido una relación sexual, que es lo que consuma en sí el matrimonio. Imagínense que María le dice, estoy embarazada. Pero ¿cómo es posible que estés embarazada si no, aunque ya nos casamos civilmente, pero no hemos dormido juntos todavía? Todavía no hemos ido a la luna de miel. Y él se sintió defraudado, como todo ser humano. Yo creo que no hay ninguno aquí que al recibir semejante noticia se quedara feliz. Se quedó frustrado. María, la novia de mi corazón, esa mujer santa de la cual yo me enamoré, ahora me dice que está embarazada. Y él secretamente, dice la Biblia, quiso dejarla, abandonarla, porque como era un hombre justo, él no quería que la sociedad, hermano, la destruyera, la reputación de su novia, de su esposa ya, porque estaban casados civilmente. Y mientras él pensaba eso, Dios envía a su ángel y le dice, no temas tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella hay ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el cuerpo de Cristo en el vientre de María, la encarnación, el cumplimiento del propósito de Dios de nacer en este mundo, ¿con qué propósito? Y ahí vamos, hermano, para concluir por lo menos este día. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación? ¿Cuál fue el propósito de todo lo que Dios preparó a través de los siglos de siglos anteriores antes de llegar a este punto, hermano, del nacimiento del Hijo de Dios? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Mire lo que dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. O sea que el nombre que ellos debían de ponerle al niño que nacería en Belén, dice, se llamará Jesús. Ahora, ¿por qué? Y ahí está en la declaración final del versículo 21. Porque Él, o sea, hablando de Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De los pecados. Interesante, porque la idea de Israel, una idea equivocada, por cierto, o distorsionada, de Israel acerca del Mesías, era un rey como David que iba a venir para quebrar el yugo romano sobre la nación de Israel. Pero resulta que cuando Dios revela el propósito de la encarnación de Cristo en el vientre de María, no dice aquí la palabra porque Él salvará a su pueblo de la esclavitud de Roma. Porque Israel era un pueblo que estaba subyugado al imperio romano en el momento del nacimiento de Cristo. Pero no dice para romper las cadenas con el yugo romano, sino dice para salvar al hombre o al pueblo de su pecado. Porque, amado hermano, aunque algunas personas han tomado la historia de Jesús o la vida de Jesús, lo han tomado en el sentido político y han hecho a Cristo un líder político de la historia. Pero quiero decirle que Jesucristo no es un líder político. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Redentor de la humanidad. Y el propósito principal del nacimiento de Cristo, de la encarnación de Cristo en el vientre de María, no fue político, sino fue espiritual.
¿Por qué? Porque cada ser humano necesita ser liberado del pecado, hermano. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que diga, mire, yo no necesito a Dios. No necesito el perdón de Dios. Porque no soy pecador. Sino que todos necesitamos ser liberados del problema número uno del ser humano. El problema número uno del ser humano no es que no tengo trabajo, que no tengo dinero, que estoy enfermo, que estoy acosado, que tengo amenazas, que tengo esto, lo otro. ¿Sabe? El problema número uno del género humano se llama el pecado, hermanos, que nos llevará finalmente a la condenación eterna. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para salvarnos del pecado, hermano. Si el hombre se condena en su pecado, no es porque Dios no hizo lo que él debía de hacer para salvarnos, sino es porque el hombre, como leímos en Isaías, cual oveja se descarría, cada quien por su lugar, hermano, por su camino. Es decir, porque rechazamos el medio de gracia por medio de Jesucristo. Pero Dios ya hizo la obra a través de Jesús. O sea, ese es el propósito, hermanos, de la encarnación de Cristo. Vea cómo lo dice el Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, dice, vino, ¿a qué vino? ¿Por qué se encarnó Cristo en el vientre de María y nació en Belén? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que estaba perdido? Bueno, en el contexto de esta historia habla de Zaqueo, un pecador que finalmente encontró la salvación, porque a pesar de que era un hombre pecador, fue sensible al llamado de Dios, al llamado de Cristo, a la palabra de Cristo, a la oferta de Cristo de salvación. Fue sensible. Pero esto tiene que ver no solamente con Zaqueo, tiene que ver con toda la humanidad. Amado hermano, la razón por qué Cristo vino, por qué partió la historia, por qué la historia de Belén, por qué la historia de la Navidad, por qué la historia del nacimiento de Cristo aquí en la tierra tiene un propósito, y el propósito es salvar su alma y salvar mi alma. Salvar el alma de cada persona, hermano, sobre la faz de la tierra. Ese es el propósito de la encarnación de Cristo, porque el hombre necesita, hermano, salvación. A pesar de que a veces creemos que no. Dice, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Los ateos dicen, ni siquiera creo que hay Dios, mucho menos que yo necesite de Dios. Pero aún los ateos, o sea, un ateo es aquella persona que dice que no cree en Dios. Pero aún los ateos o los no ateos, o toda persona de cualquier ideología, de cualquier forma de pensamiento, de cualquier etnia, de cualquier raza, que hable cualquier tipo de lenguaje sobre la faz de la tierra, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos la salvación. Y por eso vino el Hijo de Dios, para buscarnos, para salvarnos. Amado hermano, la historia de la oveja perdida, ahí en capítulo 13 de Lucas, es una historia muy interesante, porque habla precisamente de cómo el Hijo de Dios, hermanos, dejó su lugar seguro para ir, dice, en busca de la oveja que se había perdido. Y resulta que la oveja que se había perdido es cada ser humano. O sea, usted y yo estamos ahí en esa historia. Jesús dejó su trono de gloria con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, amados hermanos, la encarnación de Cristo tiene un propósito fundamental, y es salvar su alma y salvar mi alma. Y qué interesante es que cuando una persona cree y acepta su necesidad de Dios,
esta persona recibe todo el propósito que Dios preparó en los milenios pasados, hasta el momento de la historia de Belén, la historia del nacimiento de Jesús en Belén. Todo eso que Dios preparó, ese camino, ese plan, hermano, tiene finalmente un sentido práctico. Y el sentido práctico es que todo lo que Dios preparó desde el Génesis hasta llegar a los tiempos de Cristo, lo preparó para que cada uno de nosotros seamos salvos y tengamos la bendición, hermanos, de la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, no cerremos el corazón. Mire, la persona que cierra el corazón a la voz de Dios, el resultado de ello será un dolor eterno. A veces no vemos la dimensión de nuestras decisiones. Pero cuando una persona rechaza a Dios, rechaza la salvación de Cristo, y con esta lectura quiero terminar el libro de Juan en el capítulo 3. Dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino para condenarnos. ¿Para qué vino Cristo? Sino para que el mundo, o sea, usted y yo, y todos, la humanidad, sea salvo por Él. O sea, ese es el propósito de la encarnación de Cristo. Él vino para decirnos, hijo, yo te voy a llevar a la gloria del Padre. Cree en mí, cree en la obra que yo hice. Y tú serás salvo, tendrás vida eterna. Y ve lo que es el siguiente versículo. El que en Él cree, o sea, es cuestión de fe, de creer o no creer, pero en el que Él cree, no es condenado. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De la condenación. Está hablando del destino del hombre después de la muerte. Algunos no creen que hay vida más allá de la muerte, pero la Biblia, hermano, testifica que hay vida más allá de la muerte. Hay dos lugares que Jesucristo habló en sus mensajes: el cielo, que es el lugar de la vida eterna para los que creen, y el infierno, que es el lugar de condenación para los que no creen. Pero es una realidad que hay vida más allá de la muerte, y Jesús lo dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo y su mensaje de salvación. Y los hombres, una vez más, el problema no está en Dios, sino en mí o en el hombre. Dice, y los hombres amaron más el ¿qué? Las tinieblas. Es decir, amaron más su pecado. Y quiero aquí, hermano, poner dos ilustraciones. Una fue la generación antediluviana, los que murieron bajo el juicio del diluvio universal. Noé les predicó por 120 años. Les predicó a Dios, les predicó la palabra, les predicó el arrepentimiento, les llamó para que ellos se volvieran a Dios. Pero ninguno de ellos obedeció. Y vino el diluvio. Y aún, hermanos, los estudiosos, los científicos, dan testimonio de que sí hubo un diluvio universal sobre la tierra. Certificado por los arqueólogos, los que estudian estos temas. Y el otro es el castigo de Sodoma. Dios envió ángeles para predicarle a los de Sodoma y Gomorra, porque se habían degenerado en el pecado. Habían amado más las tinieblas que la luz. Sin embargo, ellos cerraron su corazón y no obedecieron el llamado de Dios. Y solamente Lot y su familia escaparon de aquel tremendo juicio. Y es más, la esposa de Lot quedó petrificada por el hecho de que
el mundo había absorbido su corazón y quedó allí bajo el juicio de Dios. Amados hermanos, Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros al rechazar el propósito de la encarnación de Cristo, que es salvar al mundo, al pueblo, de su pecado. Cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando nos entregamos a Cristo, cuando creemos en su sacrificio, cuando creemos en su mensaje, cuando aceptamos el llamado de Cristo, es ahí cuando nosotros recibimos el propósito de su encarnación, que es la salvación de mi alma. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Padre, por el mensaje de la encarnación de Cristo. Señor, todo lo que tú has preparado o preparaste en el pasado, milenios atrás, por lo menos unos 4,000 años atrás del nacimiento de Jesús. Señor, tú preparaste un camino para que tu Hijo se encarnara en este mundo con el propósito, Señor, de salvar nuestras almas, de perdonarnos, de limpiarnos de todo pecado, para que recibamos la vida de Dios, una vida nueva, una vida libre, una vida de paz, una vida de salud, una vida eterna. Señor, toda esa obra la hiciste tú ahí en la cruz del Calvario. Señor, naciste para morir, naciste para redimirnos, naciste para salvarnos, naciste para darnos libertad. Oh Señor, ayúdanos a creer. Espíritu Santo, ayúdanos a creer en el Hijo de Dios. Ayúdanos a creer en la obra de Jesús. Ayúdanos a aceptar ese medio de gracia, ese medio de redención por medio de su sangre. Señor, aquí estamos este día pidiéndote que tu misericordia nos alcance, Padre. Que tu misericordia alcance esta comunidad que está asediada, Señor, como todas las naciones de la tierra, asediadas por el pecado, adormecidas por la maldad, porque los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Pero Señor, hay esperanza para nosotros en Cristo. Hay esperanza por medio de la fe en el Hijo de Dios, para salir de la esclavitud del pecado a esa vida gloriosa que tú nos ofreces, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Mientras ustedes oran, mis hermanos, al Señor, ahí donde ustedes están, orando para que Dios santifique nuestras vidas y estemos preparados para su venida. Yo quiero también hacer una invitación hoy para aquellas personas que todavía no le han dicho a Jesús: Señor, creo en tu obra, creo que tú viniste a este mundo, creo que tú te encarnaste en el vientre de la Virgen María con el propósito de salvar mi alma, de limpiarme de todo pecado, de liberarme de toda esclavitud que destruye mi vida. Amado amigo, crea en el Hijo de Dios, entréguese al Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede salvar nuestra alma del pecado. Y no solamente para los que estamos acá en el templo, sino para aquellos que en la distancia oyen la palabra de Dios. Y usted, amado amigo, amado hermano, que te has descarriado y que quiere volver a los caminos del Señor,
Vuelve a Dios, vuelve a Cristo. Amigo, crea en el Hijo de Dios para salvación. Si hay aquí en el templo alguna persona que necesita entregarle su vida a Cristo, o allá en la distancia, si hay alguien que dice: yo necesito entregarle mi vida a Cristo, quiero que Él me libere de la esclavitud del pecado que me esclaviza, crea en el Hijo de Dios, confiese el nombre de Jesús para salvación en este día. Si hay alguien aquí en el templo que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie y dígale: Jesús, yo sé que tú me has buscado todo este tiempo, tú has tocado a la puerta de mi corazón. Señor, quiero entregar mi vida a ti, quiero creer de que tú eres el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien aquí en la iglesia que todavía no ha dado ese paso de fe de entregarle su vida a Cristo? Amado amigo, Jesús lo ama, Jesús quiere salvar su alma. Dele un espacio a Cristo en su corazón. Vamos a hacer esta oración. Si usted quiere hacer conmigo esta oración para entregarle su vida a Cristo, ya sea que usted por primera vez necesita entregarle su vida a Cristo, o si usted ha estado viviendo lejos de los caminos del Señor y quiere reconciliarse con Dios, les voy a pedir que se pongan de pie todos. Haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, que he vivido, Señor, esclavizado a mis pecados. Pero este día, Jesús, creo que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvar mi alma, para perdonarme, para limpiarme, para darme libertad. Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador, el único Señor de mi alma. Perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido, Jesús, porque este día yo te entrego mi corazón. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú me llames a tu presencia. Quiero vivir para ti, para tus propósitos eternos. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias, Padre, por aquellos que confiesan tu nombre para salvación. Señor, te pido que el Espíritu Santo pueda sellar en su alma, Señor, esa entrega, esa conversión a ti, que es una obra del Espíritu Santo. Padre, glorifícate y ayuda, Señor, a cada hijo tuyo a que podamos vivir para tu gloria todos los días de nuestra vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por este pueblo, gracias por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ganar a través de la evangelización, Señor amado, este pueblo, esta ciudad para Cristo, este país para Cristo, Padre, por medio, Señor, de nuestro compromiso de hablar y de compartir el evangelio del Hijo de Dios. Gracias, Señor, en esta hora. Señor, en tu nombre y en tu paz nos despedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.